Bueno, señores, vamos a hablar de cómo nace el dinero en Colombia. Cómo logran los agentes de la época, los individuos, las empresas, las explotaciones mineras, las producciones agrícolas, logran el intercambio de bienes y servicios que van a facilitar el desarrollo de la economía colombiana que hoy tenemos. Para entenderlo es necesario establecer lo siguiente. Primero, para el año de 1923 es cuando nace el peso en Colombia. Pero uno se puede preguntar, entonces antes de 1923, es decir, antes de que existiese la moneda del peso colombiano, ¿cómo se intercambiaba, cómo se negociaban los bienes y los servicios en estas economías que comenzaban su desarrollo? Para ello vamos a dividir este recuento histórico al menos en tres etapas. Una primera etapa va de 1819 a 1870 y una segunda etapa va de 1870 a 1923 y una tercera etapa de 1923, digamos así, hasta nuestra época. Comencemos entonces por esa primera etapa de 1819 a 1870. Recordemos que para 1819 Colombia se independiza de la corona española, es decir, comienza esa existencia de esa Colombia independiente, y como país independiente entonces ya tiene que empezar a construirse económica, política y socialmente. Allí el dinero entonces va a jugar un papel fundamental. Para 1825 se crea el Banco de Venezuela en Caracas. Ese banco va a cumplir la función que propiamente está bien catalogada como de la Gran Colombia, ¿cierto? Esa Gran Colombia que va a estar integrada por países como Panamá, países como Ecuador, ¿cierto? Que van a estar todos unidos, vamos a estar unidos y vamos a conformar esa Gran Colombia. Esa Gran Colombia entonces va a estar regulada por el Banco de Venezuela en 1825. Ese banco va a tener facultades, de organizar, digámoslo así, de hacer títulos o papeles para hacer descuentos, pagarés, obligaciones, letras y emitir billetes por valores superiores a 5 pesos. Esa era como la función para 1825 de este nuevo banco de Caracas. Sin embargo, este intento va a fracasar por problemas políticos internos, producto de rebeliones y producto de guerras, como bien nos lo afirma Arango Jaramillo, el historiador. Es decir, no logra consolidarse. Y al no lograr consolidarse este papel de este banco, entonces se siguió usando lo que fue el oro y la plata como moneda de cambio. El oro en cuerpo cierto y la plata en cuerpo cierto como medio de intercambio. Ya después viene otra fecha que va a ser en 1841. En 1841 un ciudadano bogotano, el señor Judas Tadeo Landines, fundó en Bogotá una compañía de giro y descuento similar a la de un banco moderno. Esta compañía, gracias a la confianza que había ganado, consiguió un mercado financiero más fuerte, más próspero, aunque solo tuvo operaciones por un año. Pero fue motivo de inspiración para el establecimiento de otros bancos similares en Bogotá, en Barranquilla, en Cartagena y Medellín. En ese momento Cartagena era una ciudad más importante que la misma Barranquilla. Barranquilla iba a tomar más importancia después del siglo XX. Para el siglo XIX tenía una mayor preponderancia dentro de la actividad comercial la ciudad de Cartagena. Bueno, que estas compañías
ofrecían a sus ahorradores la posibilidad de ganar intereses a partir de los 15 días de depósito. Eso es algo muy importante. Miren, lo primero es que se consolida, se empiezan a abrir bancos más o menos similares a la que abrió el señor Judas Tadeo Landinés. La prosperidad de ese negocio va a permitir que entonces ya se empiecen a pagar intereses por los ahorros, que antes no existía esa posibilidad. Y ya para 1847 el gobierno nacional intentó establecer la confianza del público en el papel moneda emitiendo bonos del tesoro. Este es bueno, esto es plausible, porque ya ese dinero va a estar avalado es por el mismo gobierno. Ya no es una persona independiente quien va a avalar la apertura de un banco con sus bienes personales, con su buen nombre, sino que lo va a avalar es directamente el gobierno. Y este gobierno lo va a avalar es como institución directamente pública, como garante de esa moneda. Recordemos que para 1865 el gobierno para 1855 el gobierno había creado, ya Colombia era una Colombia federal, estaba dividida en 8 estados. El territorio colombiano estaba dividido en 8 estados, y entre ellos estaba el estado de Cundinamarca, el estado de la costa atlántica, el estado del Pacífico, el estado soberano de Antioquia, y que estos estados de los llanos orientales, estos estados van a tener cierta autonomía económica en el manejo de sus recursos propios. Entonces, para 1855 vamos a encontrar que se va a consolidar, digámoslo así, otro intento a través de la Ley 35 del 6 de mayo, por la cual se autorizaba al Banco de Londres, México y Sudameris, que era un banco inglés, para hacer emisión de billetes que sirvieran a la circulación a nivel nacional del billete, de ese billete de ese banco, para el intercambio, facilitar el intercambio. Pero era un banco inglés, Ese banco inglés tenía el apoyo del gobierno nacional, ¿cierto? Es decir, si usted no conoce estos dueños ingleses, esté tranquilo, señor ciudadano, que el gobierno nacional es el garante de esta emisión de dinero que hace este banco de Londres. Recuerden que es el Banco Sudameris, México, o Banco de Londres, México y Sudameris, de propiedad totalmente inglesa, pero este banco realmente para 1868 es liquidado, es decir, operó solamente 3 años, y operó 3 años porque vino la Gran Guerra Civil, y a partir de esa guerra civil fue ya imposible esa connotación. Ya después viene, siguiendo la ley que se había promulgado, que fue la ley 35, ¿cierto? Va a facilitar la creación de otros bancos en Colombia, es decir, dejando lo que trazó el señor Judas Tadeo Landinés, viendo esa prosperidad, pero a partir desde lo individual, se va a consolidar como más aperturas de bancos, y para 1870 entonces van a ser el Banco de Bogotá, que comenzó operaciones en 1871. En ese mismo año, el Estado Soberano de Antioquia, como banco de emisión, giro y descuento, comenzó operaciones en el año de 1873, pero fue creado en 1871 gracias a la ley 194 de 1871. En esa ley de 1874
en esa ley el gobierno del Estado Soberano de Antioquia da permiso para la creación de este banco. Este banco entonces va a cambiar toda la historia. Si bien en Bogotá no logra el desarrollo, el Banco de Bogotá no logra el desarrollo que va a lograr el Banco Antioqueño, es principalmente, al menos, por dos razones fundamentales. La primera razón fundamental es a su vez histórica. Primero, recuerden ustedes, señores, que para 1819 Antioquia, por su geografía, por razones geográficas, era una región de difícil acceso para el colonizador español. Es decir, en la época de la colonia, el colonizador español no pudo realmente ingresar a las selvas antioqueñas y no pudo ingresar por lo espeso de su geografía, de su topografía, de sus selvas. Esa espesura va a ser causante de miedos, va a ser causante de enfermedades, va a ser causante de pérdidas humanas. En otras palabras, el colonizador español no va a ingresar propiamente al territorio antioqueño, y al no poder ingresar, entonces no va a ser una explotación de la riqueza minera, de la riqueza del oro, de la riqueza de diamantes, de la riqueza de plata que poseía el territorio. Entonces, digámoslo así, esa riqueza, cuando ya llega a 1819, prácticamente le va a quedar a Antioquia sin explotar, sin ser colonizada. Entonces le va a quedar a manos de los mismos antioqueños. Eso va a ser una gran oportunidad. A su vez, dado el problema de la espesura de la selva antioqueña, dado el problema de las montañas, dado lo difícil del trajinar de su topografía, Antioquia debía pagar el quinto al rey, pero Antioquia no enviaba el quinto al rey, es decir, en la época de la corona, Colombia se quedaba con el quinto al rey. Al quedarse con el quinto al rey, logró una acumulación de capital que a su vez va a ser importante en la época de la independencia de Colombia. Va a ser importante porque va a dejar una Antioquia que no transfirió el quinto al rey, es decir, que no cumplió con esas obligaciones tributarias, y que a su vez una Antioquia que queda con toda la riqueza minera casi completa. ¿De acuerdo? Entonces eso le va a facilitar que cuando ya comienza 1819, le va a facilitar a Antioquia tener el numerario, es decir, la moneda de cambio a nivel internacional. La moneda de cambio a nivel internacional era el oro, era la plata, y nosotros teníamos las minas de oro y de plata. En otras palabras, teníamos con qué empezar a intercambiar. Esa es una gran ventaja. Otra segunda ventaja, que es a su vez dada por la misma topografía, es que Antioquia va a tener grandes montañas, y esas grandes montañas, en vez de ser un perjuicio para la construcción de las ciudades, va a ser un gran beneficio, porque ello va a facilitar, primero el surgimiento de labores como los colonizadores antioqueños, el comercio de personas antioqueñas que llevaban a lomo de mula, van a transportar mercancías. Entonces va a facilitar el comercio de un lugar a otro, ese transporte de mercancías. Lo segundo es que esa misma topografía va a facilitar la caída de los ríos y va a facilitar la producción de energía. Esa producción no favoreció a Bogotá por ser meseta, entonces no producía
digámoslo así, o no lograba darle al hierro la contextura que era necesaria para poder construir las ferrovías. Eso entonces se podía hacer en Antioquia, donde se lograba consolidar, o se lograba por la fuerza del agua, por la fuerza de la caída del agua, una producción de mejor energía y una, digámoslo así, un progreso de la industria del hierro, de la explotación del hierro, de la explotación del carbón. Entonces se va a levantar toda una explotación minera que lo va a favorecer. Lo otro, recordemos que el antioqueño ya venía inculcándole al colonizador español el miedo de atravesar la selva. Ustedes saben que dentro de la cultura antioqueña, inclusive aún hoy, cuando celebramos las festividades en Medellín, ¿cierto? Tanto en diciembre como en mitad de año están la de mitos y leyendas. Esos mitos y leyendas son propios, muy propios de Antioquia y algunas culturas indígenas, en la cual se le busca darle miedo al colonizador, darle miedo a la persona que quería de pronto adueñarse de lo ajeno, asaltar las caravanas, de que se metiera a robar, porque el monte se lo podía tragar. Entonces ahí está el hombre solo, está la madre monte, está el sombrerón, ¿cierto? Son todos mitos que buscan decirle al colonizador que no se adentre a la selva, porque la selva se lo puede tragar. Todos estos mitos, todas estas leyendas para esta época van a calar muy fuertemente y van a impedir aún más el paso del colonizador hacia los territorios de Antioquia, y a su vez va a ser una manera de protección. Pero el hecho es que antes de 1870, antes de que en forma real, a través de la ley 194, ¿cierto?, de 1871, cuando se consolida el Banco de Antioquia, que va a superar el de Bogotá, eso se va a presentar fundamentalmente porque es que recuerden ustedes la famosa existencia de las huacas, es decir, no habían bancos, y si no habían bancos, entonces la gente ¿cómo guardaba el dinero? Los campesinos antioqueños guardaban el dinero dentro de sus mismas casas, pero eso se volvió un problema muy grande, porque las personas que querían adueñarse de lo ajeno ingresaban a la finca, ingresaban a la casa del campesino, del labriego, cuando él estaba trabajando la tierra, amedrantaban a la esposa del labriego y a los hijos del labriego, lo amedrantaban para que ella dijera dónde estaba escondido la plata, dónde estaba escondido el oro, dónde estaban escondidas las esterlinas, ¿cierto? ¿Dónde estaba ese dinero? ¿Dónde estaba ese numerario? Entonces, a raíz de ello, para enfrentar ese problema, en Antioquia se genera dos primeros, como un primer mito, y es que en Antioquia es muy normal decir lo siguiente, que lo que esté en tu bolsillo derecho no lo conozca el izquierdo. Y con lo que queremos decir es que lo que vos estés guardando no lo sepa nadie en tu familia, para evitar de que lleguen, asalten la casa, amedranten a la señora y la obliguen a decir dónde está escondido. Entonces el campesino no decía nunca dónde estaba guardado, dónde lo enterraba. Entonces, como no decía dónde enterraba el dinero, dónde escondía el dinero, ¿cierto? Por el dicho, lo que esté en tu bolsillo derecho, que no lo sepa el izquierdo. De esa manera el antioqueño protegía a su familia de los asaltos de los delincuentes. Es decir, es una manera típica que es muy normal dentro de la cultura paisa, es la protección de la familia. El antioqueño es muy familiar y protege mucho a su familia y a sus hijos y vive con ellos toda la vida si es necesario. Eso es muy típico entre los de cultura paisa. Entonces, a raíz de ello, digámoslo así, se estimuló el asalto a las fincas. Esa fue una estrategia, pero a su vez eso va a llevar a que cuando el campesino moría, ¿cierto? Y nadie sabía realmente dónde tenía la plata guardada.
Entonces ya comenzaban a mirar lo de las famosas ánimas en pena, ¿cierto? Que pasaba y decía dónde estaba ese dinero, ¿cierto? Por dónde pasaba. Por eso nosotros en las épocas de que es Semana Santa, es muy típico los Jueves Santos y los Viernes Santos, ver cómo dentro de nuestras montañas antioqueñas, algunas personas nos vamos a mirar, a ver dónde vemos una lucecita, un ánima en pena que nos diga dónde está enterrada la plata. Miren que esos son parte de esa construcción de esos mitos. Y otra razón es que antes de 1870, entonces un método, una forma de guardarla era a través del método de las huacas, ¿cierto? O el método de enterrar el dinero en la tierra. Y otro método fue como el del guapo, ¿cierto? El guapo antioqueño, el hombre que sabía manejar bien el machete, el hombre que sabía manejar bien la peinilla, como se dice en Antioquia. El que era muy fuerte, esta persona facilitaba, se comprometía en cuidar el dinero. Entonces montaba, como quien dice, una casa de custodia del dinero en nuestros municipios, ¿cierto? Cogía y montaba una casa, allí custodiaba el dinero, y en esa custodia del dinero él cobraba por cuidar el dinero, no pagaba intereses, como se va a hacer después, ¿cierto? Sino que antes se cuidaba el dinero, usted cogía y lo llevaba a donde esta persona que era de fama, reconociera porque era muy guapo. Y en Antioquia, cuando se enfrentaban dos campesinos, sacaban un pañuelo, uno se pegaba de una punta y otro se pegaba de la otra punta y empezaban a darse, ¿cierto? Hasta que caiga el primero. Y habían condiciones, por ejemplo, no podía tirar el machetazo a la mano, porque de esa mano estaba pegado el pañuelo, entonces podía tocar cualquier otra parte del cuerpo con la penilla menos la mano. Y de esa manera se consolidaba, se creía que era una pelea realmente válida. Entonces, esta persona que estaba acostumbrada, que era muy bueno para enfrentar este tipo de conflictos, es el que va a usar su fama para ser cuidador del dinero de las personas, de los diferentes campesinos. Y más aún cuando estamos hablando de un 1850, donde ya llega a Colombia el café, y para 1870 ya exportábamos café. El Estado Soberano de Antioquia hacía exportaciones cafeteras y eso consolidó mucho más aún la economía colombiana. De hecho, cuando usted mira el texto de las élites patronales en Antioquia, el ingeniero industrial Nicanor Restrepo Santamaría hace un recuento histórico justamente de esta época en la cual se basaba la riqueza de la economía antioqueña. Entonces está basada en la parte minera, en la parte de producción de energía, está basada en la explotación de oro, estaba basada ya en la explotación de café, y ello va a llevar, amigos, que inclusive la primera bolsa de valores de Colombia, o la primera bolsa de valores en Colombia, no de Colombia, sino en Colombia, se crea en 1901, se ha creado en 1901 justamente en Medellín, a raíz de ese gran apogeo, de esos grandes avances que va a tener esta cultura. Pero más allá de ello, hay algo que nos debe llamar más la atención, y es que estas riquezas propias de Antioquia lo va a llevar a ser un estado realmente mucho más fuerte económicamente que el estado de Cundinamarca, donde se encontraba Bogotá. Porque Bogotá todavía tenía una forma de explotación muy típica de la colonia, basada en los terratenientes, al igual que en Cali. Pues ahí está la obra de la María de Jorge Isaacs a raíz del bicentenario, del centenario, perdón. Entonces miren que allí nosotros estamos viendo una economía que todavía se basa en la gran explotación agrícola, mientras que en Antioquia la explotación agrícola es minifundista. Las parcelas de tierra son más o menos de 5 hectáreas, entonces eso va a permitir que cada campesino antioqueño sea dueño de la tierra, no esté atado a la tierra, mientras que en Bogotá y en Cali
todavía estaba el campesino atado a la tierra, es decir, se le pagaba todavía en especie, y ello logra desmontarse ya entrado 1930. 1923, 24, 25. Esa gran revolución va a permitir liberar mano de obra. En otras palabras, Bogotá seguía siendo una réplica del legado de la corona española, mientras que en Antioquia va a existir el minifundio, y es normal porque en Antioquia se van a asentar los ingleses, se van a asentar también los judíos, y ellos, dentro de la tradición judaica, cada hombre debe tener su tajo de tierra, y Antioquia en forma real no conoció la esclavitud. Entonces, a raíz de ello, que sí la conoció Bogotá, la esclavitud, Antioquia va a lograr un desarrollo comercial muy fuerte, y al cada campesino poder decir qué siembra en su tierra, ¿cierto?, cómo la explota, él va a ser el dueño de ese numerario, él va a ser el dueño de ese dinero. En otras palabras, nosotros vamos a ser permeados por el mercantilismo inglés, que para la época Inglaterra va a comenzar con grandes inversiones para el desarrollo, grandes inversiones para el desarrollo en América Latina, y entre ellas en Antioquia, donde estaban las minas de oro y había con qué pagar. Entonces va a llegar el famoso topógrafo inglés, que tenía, como quien dice, un maletín que usaba en la cintura, un maletín donde él guardaba sus implementos de topógrafo para hacer medidas de distancia, de latitud, de longitud, ¿cierto? Esas medidas que va a usar él, las va a guardar aquí en un maletincito. El antioqueño, para diferenciarlo, va a usar lo que llamaríamos el guarniel con G, no el carriel, porque el carriel lo usaba el inglés, nosotros usamos el guarniel, y lo va a hacer de piel, de animal, de nutria, de tigrillo, en fin, que en el momento era típico de la época, de zorrillo. Y este carriel, ¿qué simboliza? Simboliza al empresario antioqueño. Por eso el campesino antioqueño, además de tener entre sus cuitas la camándula, la oración a las almas de purgatorio, el niño Jesús, la barbera, ¿cierto? Este antioqueño va a tener allí, va a guardar su dinero. Por eso un carriel normalmente tiene alrededor de 5 secretas, que lo conocen bien los que manejamos nuestra cultura. Entonces, dentro de ellos, dentro de ese carriel, guarda ese dinero, que es lo que él obtiene por la venta de sus productos, por la venta del capital de minería, de extracción de minería, por la venta del café. Entonces, ese va a ser el símbolo del antioqueño empresario, del antioqueño comerciante, del antioqueño colonizador. Y recordemos que toda nuestra colonia llegó hasta Cartago Valle. Entonces, el Estado soberano de Antioquia va a tener un poder muy grande, económico muy grande, y ya para 1871, entonces la banca antioqueña va a generar diferentes papeles monedas, y ese papel moneda va a estar respaldado primero por el mismo Estado soberano de Antioquia. Con esa garantía bastaba. Y segundo, cada dueño de banco a su vez era conocido dentro de los municipios por sus riquezas, por sus fincas, por sus tenencias materiales, las cuales entregaba en caso de dación de pago, en caso de que el banco quebrara. Entonces, bien dice la historia que esa parte era innecesaria, y era innecesaria porque con la misma presencia del poder económico del Estado soberano de Antioquia, en el cual él lograba gran crecimiento y lograba la unión de los diferentes empresarios, porque en Antioquia el empresario no se va a basar en que yo monto una empresa y otro me monta la misma competencia de empresa, sino que yo monto una empresa y se van a generar productos que satisfagan las necesidades, productos intermedios, ¿cierto? Van a ser proveedores de otras empresas, y así sucesivamente se van montando. De esa manera se va consolidando dentro de la misma familia antioqueñas adineradas, se van montando empresas
y se van montando sucursales o se van montando proveedores que abastezcan o fortalezcan esta riqueza de estas empresas. Hoy por hoy se cuentan más o menos con 125 empresas que conforman el grupo empresarial antioqueño, gracias a ese mismo legado, como nos lo va a decir Nicanor Restrepo Santamaría en su libro sobre las élites patronales en Antioquia. Pero bien, esos bancos entonces en Antioquia se van a consolidar y no van a consolidarse en el resto del país. Y no se consolida en Bogotá porque Bogotá todavía es latifundista. Conserva el legado dejado por la corona española, de sometimiento del campesino a la tierra. El campesino no es libre, no maneja sus propios recursos, mientras que en Antioquia vamos a basarnos en el minifundio. Y basados en el minifundio, cada campesino es dueño de su tajo de tierra y es empresario de su mismo tajo de tierra. Entonces, obviamente, el banco va a progresar, el sistema financiero va a progresar. Vamos a tener el banco, por ejemplo, que va a estar como para el sector minero, como es el Banco del Zancudo, que ese Banco de Zancudo va a atender toda la parte minera del suroriente antioqueño, ¿cierto? Amagá, Támesis, ¿cierto? Caldas, que van a ser como de esta parte. Bueno, después va a estar el Banco Comercial Antioqueño, el Banco de Medellín, todos estos bancos van a servir. Entonces, dice la historia, cuenta la historia que más o menos para 1920, del 100% de los bancos que había en el país, más o menos el 90% eran de Antioquia. Y la moneda que circulaba antes de 1923 era la moneda del Banco de Antioquia. Y era una moneda que contaba con el respaldo del mismo Estado antioqueño. Entonces se convertía como, el Estado antioqueño era visto como uno de los estados más prósperos. Por lo tanto, lograba que en el resto de toda Colombia se usara esta moneda como medio de cambio. Al punto, la historia es muy clara, al punto, recuerden ustedes, señores, es tal el poder de la economía colombiana, de la economía antioqueña, que está Pepe Sierra, con lo cual comienza principios de siglo, que es el que mayor ayudó a la construcción de los ferrocarriles en Colombia. Y inclusive aquí en Bogotá hay una avenida que se llama Avenida Pepe Sierra, ¿cierto? Él es una de las grandes figuras y casó una de sus hijas con el general Reyes, con el presidente Reyes, ¿cierto? En uno de sus quinquenios. Entonces, ese es como parte de ese poder, pero más claramente se ve con don Marco Fidel Suárez. Recuerden ustedes que don Marco Fidel Suárez era hijo de la bandera. Don Marco Fidel Suárez era un hombre nacido en Bello, Antioquia, sin abolengo, un hombre sin abolengo, un hombre que no tenía padre conocido, era hijo de una lavandera. Muy mala cosa, para esa época ser hijo natural era una carga muy dura. De hecho, él quería como limpiar el nombre de su madre, a la cual él amaba mucho, y lo ve muy bellamente en Los sueños de Luciano Pulgar, de este autor, de don Marco Fidel Suárez. Y recuerden ustedes que don Marco Fidel Suárez llega a ser presidente de Colombia. Pero antes de ello, don Marco Fidel Suárez no podía ingresar a las aulas de clase porque era un hijo natural. Y no estaba bien visto que el hijo de una mujer no casada, no de muy buena conducta para ese momento entonces, sus hijos pudieran ingresar a las aulas de clase. Entonces le tocaba tomar clase era por fuera del aula, ¿cierto? Y máxime cuando él trabajaba de monaguillo, pero como él trabajaba de acólito, él no podía acolitar en la plataforma de la iglesia, porque en la plataforma de la iglesia solamente estaban los hijos de las familias prestantes, ¿cierto? En regla con todos los sacramentos, bien en orden, al orden del día. Como él venía de una mamá lavandera, de padre desconocido,
Entonces él solamente podía tocar las campanas. Entonces él tocaba era por detrás de la iglesia, ¿cierto? En la parte, detrás de la plataforma tocaba las campanas, que nadie lo viera, ¿cierto? Porque no era un hombre de familia noble, de familia con todos los sacramentos bien cumplidos. Entonces, a raíz de ello, él va a lograr a través de, queriendo entrar a estos estudios sacerdotales, de su devoción religiosa, que bien es aplaudida, esa vocación de este niño, pero no puede hacer la carrera sacerdotal porque obviamente era hijo natural, entonces no podía hacerla. Más sin embargo, su pluma, su escritura, sí es muy buena. Y ello lo va a llevar a ser reconocido en el medio y lo va a llevar a ganar la simpatía, la amistad de hombres prestantes de la región antioqueña. Y ese ganar de esa simpatía de esos hombres industriales de Antioquia que se reunían en el famoso Club Unión, le va a permitir llegar a un momento en que lo lanzan de presidente. Y en 1818, don Marco Fidel Suárez viaja de Bello hasta aquí a Bogotá 15 días a pie, porque ni siquiera tenía bestia, no había, obviamente no habían carreteras, ¿cierto?, las autopistas que hoy tenemos. Entonces le tocó meterse por las montañas, por topografías, caminando, vino a tomar su presidencia como presidente de la República. Y a él le tocó, entonces eso es una muestra del poder antioqueño frente, digámoslo así, frente a en ese momento la aristocracia de Bogotá, frente a ese gran poder económico y político que tenía, que la presión de Antioquia le haya puesto un presidente de dudosa procedencia, ¿cierto? Para esa época es algo muy duro, para nuestra época no, pero para esa época sí. Llega a la presidencia y don Laureano Gómez, uno de los aristócratas fuertes de Bogotá, le va a hacer la vida imposible, pero principalmente porque desde 1915 se venían hablando, no, 1913, ya se venían adelantando negociaciones con Venezuela, con Estados Unidos para la indemnización de la pérdida de Panamá. Para 1918 ya don Marco Fidel Suárez firma en el tratado Urrutia-Thompson, va a firmar la indemnización de Panamá y le dan a Colombia, le van a prometer $30 millones. Ese fue el error más grande para que en 1820 tuviera que entregar la presidencia a raíz de todos los conflictos que se presentaron con el señor Laureano Gómez, y Laureano Gómez le hizo la vida imposible a don Marco Fidel Suárez. Don Marco Fidel Suárez tuvo que entregar la presidencia. En 1821 se la entregó al general, se me escapa el nombre del general, permítanme, yo busco el nombre del general, que es importante tener como ese concepto para recordarlo porque me parece que es válido. Al general Jorge Holguín, quien finalizó el mandato constitucional ya para el 7 de agosto de 1922. Listo. Y finalmente el presidente Pedronel Ospina, ¿cierto?, trajo al país la misión Kemmerer ya para 1923 y se crea el Banco de la República. El Banco de la República entonces surge de los 30 millones que nos pagó Estados Unidos por la pérdida de Panamá. Inicialmente nos dio 15 millones. No, 25 millones. Nos dio 25 millones y con un porcentaje de esos 25 millones se empezaron a construir algunas instituciones importantes, pero la principal para nuestro caso es la de la política monetaria, es la del Banco de la República.
se crea el Banco de la República con el 30% de esos 25 millones y se crea la moneda base en Colombia. Es decir, esos dólares van a servir de base para la creación del peso colombiano. De base para la creación del peso colombiano. Y se crea la Junta Administrativa del Banco de la República. Esa Junta Administrativa va a estar conformada principalmente por empresarios y banqueros, generalmente de Antioquia. Y ellos van a hacer un manejo del dinero en Colombia, van a hacer un manejo y allí se prohíbe, para 1923, se prohíbe el uso de la moneda de Antioquia y se crea por eso el dinero de curso forzoso. ¿Por qué es dinero de curso forzoso? Porque se prohíbe cualquier negociación con moneda antioqueña, con el moneda del Banco de Antioquia. Entonces ya se nos quita el poder económico monetario y ahí comienza de una u otra manera a perder importancia dentro de la economía colombiana Antioquia y empieza a ganar importancia dentro de la economía ya ahora sí Bogotá. Porque antes Bogotá no tenía ese poder económico que teníamos los antioqueños, ¿cierto? Aún todavía Bogotá y Antioquia somos, digámoslo así, las dos economías fuertes de la economía colombiana. Prácticamente entre la producción de Bogotá y la producción de Antioquia casi que está el 47%, ¿cierto? Del total del PIB a nivel nacional. Es decir, somos los de mayor producción, nosotros tenemos alrededor del 17%, Bogotá tiene alrededor del 25% y nosotros tenemos alrededor del 17% de la producción total del país, ¿cierto? Entonces, entre nosotros dos, entre Bogotá y Medellín, allí estaría como parte de esa fuerza económica que tiene el país. Bueno, pero a raíz de ello, piensen ustedes, señores, lo siguiente, se crea el dinero de curso forzoso y a su vez se va a quedar el dinero fiduciario. ¿Y por qué es un dinero fiduciario? Porque es fe ciega. Es fe ciega. Entonces nace el peso colombiano en el año 1923 hasta nuestros días. Esa es la moneda que tenemos de cambio, aunque ya existen pues como otras competencias a esa moneda. ¿Qué es lo importante aquí? Que antes de 1923 la moneda no era monopolio de Estado. La moneda podía ser emitida por todos los bancos. O sea, cada banco podía tener la propia moneda. ¿Y de qué dependía antes que la gente demandara más plata de este banco que de este otro banco? Va a depender justamente de la confianza que genere ese sistema financiero, de los respaldos en propiedades de los dueños que tiene, ¿cierto? Del nivel de cobertura que va a generar esa confianza. Y a su vez de que el Estado de Antioquia era como el que avalaba, el que le daba la garantía a los ahorradores a nivel nacional. Entonces eso es importante. Hay competencia entonces de monedas, mientras que ya en 1923 el dinero se convierte en un monopolio de Estado, se convierte en uno de los ejes de la columna vertebral de la política económica del Estado. El Estado tiene en la columna vertebral del Estado colombiano tiene, y casi de todo el mundo, tiene tres monopolios fundamentales. Uno que es el monopolio de la emisión de dinero para la política monetaria, el monopolio del cobro y gasto público, ¿cierto?, que es el de la política fiscal y cobro de impuestos, y el monopolio de la violencia, que es el de la fuerza policial, el ejército, la naval, es decir, de las fuerzas militares, ¿cierto?, como institución que puede llegar y de cierta medida controlar y proteger a los individuos. Allí estaría entonces la importancia de ese surgimiento de la moneda que va a dar origen a la creación del Banco de la República con el 30% de lo que se nos pagó por la indemnización de Panamá. La primera parte fue pagada en 1923, los 25 millones de dólares, y los otros 5 millones fueron pagados 5 años después. Para 1930 se pagaban los otros, antes, 1928 se pagaban los otros 5 millones, y eso fue lo que dio como esa primera forma o base para la creación o el nacimiento
del peso en Colombia. Ya hoy por hoy el Banco de la República tiene una exclusiva función que es controlar los precios y ya eso es otro tema de cómo ha evolucionado o cómo se ha logrado el control de la inflación en Colombia, porque dése cuenta que a pesar de todos los problemas que la economía colombiana tiene, tanto por grupos al margen de la ley, tanto por narcotráfico, tanto por corrupción política que nos tiene ya ahogados, totalmente ahogados, a pesar de ello, Colombia es un país viable. Colombia es un país que no ha sufrido hiperinflaciones. Colombia es un país que durante toda su historia ha mantenido una inflación por debajo de 2 y un dígito. Cuando era menor del 20%, digámoslo así, fue todo el siglo XX, el siglo XXI, no, siglo XX, y ya para el siglo XXI, finales desde 1991, nosotros hemos mantenido una inflación de un solo dígito. En otras palabras, hemos sido una economía muy buena, muy próspera, a pesar de que todos los demás vecinos nuestros, Brasil, Perú, Ecuador, Venezuela, han tenido o han sufrido hiperinflaciones. Colombia es uno de los únicos países que ha tenido, digámoslo así, un gran manejo de la política monetaria gracias a la formación tan excelente que tenemos los economistas en Colombia. Antes de irnos, permítanme aclarar un dato que quedó suelto. En 1855 en Colombia se crean los Estados Unidos de Colombia. Colombia es un estado federal, dividido en 8 estados, y ahí está el Estado Soberano de Antioquia, que le va a dar esa fuerza, ese empuje desde lo político, ¿cierto? Porque no vamos a depender tanto del centro, sino que va a tener un gobierno más cerca a sus regiones, más próspero. Eso va a implicar un mayor desarrollo para nosotros antioqueños. Pero, ¿dónde se rompe los Estados Unidos de Colombia? Se rompe en 1903, cuando después de la Guerra de los 1000 días en Colombia, en 1903, en la batalla 270, es cuando perdemos a Panamá. Y cuando se pierde a Panamá, todo el movimiento liberal se desconfigura y ya se prohíbe hablar de los Estados Unidos de Colombia y se vuelve a un Estado centralizado que aún hoy tenemos, a pesar de que la Constitución del 91 nos da cierta autonomía fiscal. Dice que Colombia está dividido en tres, gobierno central, gobierno municipal, gobierno departamental. En forma real, nosotros no somos todavía federados y es necesario volver para poder controlar la corrupción, poder controlar, acercar más el Estado a los gobernados y que asuman mayor responsabilidad frente a sus gobernados, ¿cierto? Esa es una posibilidad, otros no estarán de acuerdo, pero es una posibilidad que nosotros vemos como viable, dado que los países de mayor avance tienen esta conformación, ¿cierto? Y eso puede reducir en cierta medida, puede hacer un acercamiento más del ciudadano al Estado, generar una sociedad de Estado distinta, unas relaciones diferentes, ¿cierto?, de compromiso. Ya para 1903, entonces, se termina los Estados Unidos de Colombia, a Antioquia se le divide, se le quita a Manizales y se le anexa el Golfo de Urabá, se le da salida al mar, que hoy por hoy ha logrado un gran desarrollo, y máxime ahora cuando ya tenemos 3 puertos proyectados sobre el Golfo de Urabá, y que creemos de que va a darle un empuje, un mayor desarrollo a nuestro departamento, y que va a mejorar y a consolidar una cultura que si bien está en Antioquia, no es antioqueña, no pertenece a la cultura paisa, comience a insertarse más dentro de este pensamiento de ser empresarios, de ser emprendedores, de ser pujantes, con el establecimiento de los 3 puertos. Esa es una cultura que es más del Chocó, de Córdoba e indígena.
no es una cultura netamente, no es una cultura, cultura paisa, aunque haya nacido en Antioquia. La cultura paisa va a bajar después del Golfo de Urabá, se viene y va a ser hasta Cartago Valle, ¿cierto? Que va a ir toda nuestra cultura. Está Manizales, está Pereira, ¿cierto? Está Quindío. Ya después nos van a quitar, por último, en 1965, perdemos a Pereira. Entonces primero perdemos a Manizales, a Caldas y después a Quindío, después perdemos a Pereira, a Risaralda, y ya quedamos solamente en el contexto geográfico que hoy tiene el mapa de Antioquia, pero que va a tratar de volver a integrar toda su cultura, y ese es un sueño que tenemos los antioqueños, a través del metro. Nuestra meta es que tanto el municipio, tanto el departamento de Caldas, el departamento de Risaralda, el departamento del Quindío, podamos tener el metro que llegue hasta allí a través del tren bala, una toda nuestra cultura, todo nuestro empuje, todo nuestro hacer empresarial, y nos permita llevar de pronto la comunicación hasta San Buenaventura, que nos facilitaría para el transporte de nuestras mercancías, o si no, directamente hacia nuestros 3 puertos. Pero lo principal, señores, lo principal es volver a unir nuestra cultura para volverle a dar renombre a nuestro hacer empresario y a nuestras economías. Señores, gracias por su atención y espero que les haya gustado este breve recuento histórico. Mil gracias a la ESAF y mil gracias a la ciudad de Bogotá. Hasta luego.